La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Son ya las 7 de la mañana con 33 minutos, lo decíamos antes de la pausa. Es este 2024 el año en que se puso ahí en el banquillo, se puso a prueba la justicia chilena. Vamos a revisar y vamos a hacer un recap, ¿no?, por los casos que han marcado la agenda esta temporada. El caso Convenios, el denominado caso Audios, caso Hermosilla, por supuesto el caso Monsalve y el que sigue haciendo noticia día a día, el caso Barriga, la exalcaldesa de Maipú. Tomamos contacto hasta ahora con el abogado y exfiscal Carlos Gajardo. Carlos, bienvenido a Cuatro Cabezas. ¿Cómo está? Muchas gracias, Ignacio, por la invitación para conversar efectivamente un año muy noticioso en lo judicial. Te quiero hacer esa misma pregunta y de hecho es con la pregunta con la que arrancamos nuestro capítulo de hoy. ¿Fue este el año donde se puso a prueba la justicia chilena? Bueno, sobre todo porque además de haber un sinnúmero de casos como los que has mencionado en que la justicia tiene que investigar, también fue el año en que se desencadenó muy fuertemente el caso Hermosilla, que puso en cuestión la propia administración de justicia, ¿no? La manera en que se desenvuelven los abogados en el sistema, la forma en que se hacen los nombramientos en el Poder Judicial y la manera en que se han tratado, a partir del conocimiento de los chats, diversas causas de importancia en el sistema. Entonces, por supuesto que sí, fue un año especialmente movido en lo judicial y donde el cuestionamiento al propio sistema de justicia ha sido muy determinante. ¿Qué también para sale la justicia chilena con este desafío, ¿no? Con este jaque en el que se le pone, donde es cuestionado el mismo sistema desde su interior, como bien lo dices, el trabajo de los abogados, sus vinculaciones internas, sus compadrazgos, sus cercanías y, por supuesto, el tan polémico nombramiento de los jueces? Bueno, efectivamente todo eso es lo que está en cuestión, ¿no? Yo diría que la Fiscalía, a este sinnúmero de requerimientos que ha tenido una actitud bastante decidida, ¿no? Porque podríamos haber esperado o haber encontrado con una actividad de más bien intentar ocultar todo esto debajo de la alfombra y al contrario de aquello, yo diría que la investigación de la Fiscalía, la investigación de los chats, sobre todo que se han conocido el caso Hermosilla, y luego las consiguientes formalizaciones, la prisión preventiva del imputado Hermosilla y otra serie de aristas que se han ido abierto, me parece que han hasta acá demostrado un trabajo con bastante rigor por parte del Ministerio Público, pero en estas cosas yo diría siempre el día a día, ¿no? La lupa constante a cómo está funcionando las distintas instituciones es importante. Ya hemos tenido casos anteriores en que las cosas han avanzado bastante, pero luego han tomado un curso más bien de impunidad más que de sanción. Abogado, detengámonos brevemente en el caso que hizo noticia ayer, la reformalización de Katy Barriga. Vuelve a la prisión preventiva, la cautelar más gravosa, y donde además aprovecha de culpar al alcalde Bodanovich, tildándolo de misógino. Hablemos primero de las cautelares, que para la gente puede ser un poco confuso esto de que primero está en su casa, después se va a la cárcel, después vuelve a la casa, después vuelve a la cárcel. ¿Por qué ocurre esto, no? Que van cambiando las cautelares, tiene que ver con antecedentes de la investigación, con distintos criterios, o hay desprolijidad acá, no se entiende. Partamos un poquito por ahí. Bueno, yo creo que es bien cierto lo que usted dice, Ignacio, ¿no? Las señales que se han dado en este caso han sido un tanto confusas porque no parece razonable que haya habido tantos cambios de cautelares en un caso en que básicamente los antecedentes fuertes no han variado tanto, ¿no? Esta causa, recordemos, se formalizó en enero de este año, a principios del año. La Fiscalía pidió la prisión preventiva, no se otorgó, apeló a la Corte confirmó ese no otorgamiento y dejándola con otras medidas cautelares. Pero luego, por ahí por septiembre, hubo una reformalización. Nuevamente se pide la prisión preventiva, esta vez se otorga, la Corte la confirma y hace un par de semanas o por ahí un juez vuelve a dejar en la libertad y ahora la Corte revoca esa resolución y le vuelve a imponer prisión preventiva. Son demasiados cambios que yo diría más bien obedecen a distintos criterios que han tenido los jueces al momento de ir conociendo el caso y uno esperaría
criterios un poco más uniformes, ¿no? Sobre todo cuando llega el momento de revisar una cautelar, ya no es que el juez parta de cero y haga una nueva revisión completa del caso, sino que más bien tiene que abocarse a determinar si han cambiado o no las circunstancias que se tuvieron presentes al momento de decretar la prisión preventiva. Y yo creo que más que eso, muchas veces lo que ocurre es que se comienza a hacer una revisión a partir de cero con el nuevo criterio que puede tener o con un criterio distinto que puede tener el tribunal. Me parece que efectivamente termina siendo confuso para la ciudadanía tanto cambio en la decisión respecto a la medida cautelar que se debe aplicar en este caso. Carlos, ¿será que uno desde la ignorancia pregunta, ¿no? Este cambio de criterios, ¿qué tanto influye el propio comportamiento de la exalcaldesa, lo que hemos visto y ha sido exhibido a través de sus redes sociales? Digo, yo sé que no tiene nada que ver con el caso, con lo que se está investigando, ¿no? Pero le da un contexto a la investigación donde parece que se le ve tan cómoda en casa, trabajando para plataformas para adultos, en fin, no sé. ¿Tendrá que ver con aquello? ¿Qué tanto puede llegar a influir el comportamiento de la persona investigada en el cambio, en el giro respecto de sus medidas cautelares? ¿O es irrelevante? Si uno pensara que la justicia la realizan máquinas, ¿no es cierto?, y solamente no hubiera ningún factor externo que influyera, uno diría, no, es algo irrelevante, no tiene ninguna importancia. Pero la verdad es que también la justicia finalmente la deciden personas, ¿no? Y yo creo que efectivamente el comportamiento que ha tenido Katy Barriga, esta falta de sobriedad, para decirlo en términos globales, en su comportamiento con la justicia, puede haber tenido algún tipo de influencia al momento de los jueces a decidir. Yo creo que no fue una buena forma de encarar el proceso judicial, esto de haber estado realizando TikTok en vivo, de haber luego abierto plataformas de contenido de adultos. Me parece que en general fue toda una actividad que termina molestando a los actores del sistema y puede no ser una buena estrategia procesal y puede, por lo tanto, haber tenido alguna influencia en el resultado de las medidas cautelares que se han aplicado sobre ella. ¿Cómo califica, abogado, hablando de estrategia, ¿no? Esta arremetida de Katy Barriga, también de su marido, el diputado Joaquín Lavín Jr., hoy buscando responsabilidades en el actual alcalde de Maipú, el alcalde Tomás Bodanovich, tildándolo de misógino, por ejemplo, que esto se trata casi con un caso con perspectiva de género? Recordemos cuando sale de la cárcel la primera vez y vuelve a casa, vuelve a la cautelar de arresto domiciliario total, ella plantea ahí que compartió con mujeres que están por lo general allí perseguidas por hombres, como le ocurre a ella con el alcalde Bodanovich. No, lo puedo entender solo como un alegato un tanto político finalmente, ¿no? En general, la municipalidad de Maipú efectivamente es un querellante en este caso, pero como razonablemente ocurre en cada uno de los municipios que han sufrido defraudaciones. No me parece que el alcalde haya tenido un protagonismo especial en el caso, pero por supuesto lo entiendo como parte de una estrategia que en general tienen los acusados de buscar un foco donde descargar sus culpas, ¿no es cierto?, e intentar armar una tesis de persecución. Eso en general lo hemos visto en todos los casos políticos del color que sea, ¿no? De alguna manera uno puede ver una posición semejante en la defensa que hace en su momento el alcalde Jadwe, o que se hizo en su momento en los casos políticos del caso Penta, de buscar un enemigo en el cual focalizar esta persecución para intentar de alguna manera ganar alguna simpatía ciudadana. No le doy mayor importancia, sino como una estrategia que normalmente uno ve en los casos de tipo político. Carlos, entendemos que la investigación sigue su curso, ¿no? Recordemos que lo que se está investigando es este presunto monto defraudado por Barriga, que asciende a más de 33.000 millones de pesos. Barriga estuvo 36 días en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, volvió a su casa, ahora vuelve a la cárcel. La gente a veces se confunde o más bien se queda con lo contingente, que es que Katy Barriga está en su casa, está en la cárcel, está en su casa. Pero hablemos de la investigación. ¿Qué es lo que se pretende comprobar acá? ¿Qué es lo que arriesga Katy Barriga como una pena ya, digamos, cuando se establezca una condena? Bueno, los delitos que se ven imputados básicamente son de dos tipos. Por una parte, fraude al fisco,
que básicamente significa haber realizado algún tipo de maniobra fraudulenta para apropiarse o destinar a otros fines fondos públicos, ¿no? Eso es importante señalarlo porque la imputación no es que Katy Barriga se haya llevado 33.000 millones de pesos a su casa, sino que habría utilizado indebidamente esos fondos en fines que posiblemente no son públicos, ¿no? Y entonces se hace todo este detalle de los peluches, las contrataciones de personas que no trabajaron en el municipio, las joyas que se compraron, en fin. Y por otra parte se le imputa también falsificación de instrumento público, es decir, que para conseguir que el Consejo Municipal sobre todo aprobara estas partidas se le dio información falsa con documentación falsa y eso constituye por supuesto un segundo delito. Todo esto, como muy bien dices tú, Ignacio, tiene que ser probado en un juicio, ¿no? Hoy día estamos en etapas preliminares, como se les denomina correctamente en el proceso penal, y la decisión sobre culpabilidad o inocencia solo se toma en un juicio oral, que yo diría falta bastante tiempo aún para que ocurra, y que va a tener una extensión importante. Desgraciadamente, esto no es una buena cosa, los juicios orales de carácter económico complejo han tendido a tener una duración muy larga, ¿no? Acabamos de terminar el juicio Basura, donde se condenó al exalcalde Luis Plaza, y ese juicio tardó 2 años, ¿no? Son tiempos muy excesivos que terminan dilatando mucho, diría yo, el establecimiento de culpabilidad o inocencia, y el sistema debiera reflexionar sobre la manera de cómo hacer para que estos tiempos no sean tan extensos. Pasamos a otro de los casos que ha marcado la agenda y que tiene además actualización contingente. En el caso Monsalve ya sabemos que se autorizó el levantamiento del secreto bancario. Bendigo, ¿cómo analizas esta arista que es derivada de sus acciones en medio de la investigación por violación y abuso sexual? Pero hay acá, siento, un antes y un después, la posibilidad de poder revisar sus cuentas entendiendo la cantidad enorme de dinero que manejaba él en efectivo, en cash, mes a mes, y que la suspicacia se produce en su comportamiento como parte de la investigación, desde el pago de restaurantes, pasando por transporte y hasta el hotel donde residía, todo se pagaba en efectivo. ¿De dónde provenía ese dinero? Bueno, el caso Monstal, como el caso Hermosilla, le genera un problema al sistema, ¿no es cierto?, de administración de justicia. El caso Monsalve, más allá de ser un caso de un delito sexual, pone en cuestión también cuán preocupados están las autoridades públicas de un delito tan importante como la seguridad ciudadana, ¿no? Monsalve era el zar de la seguridad hasta hace 2-3 meses atrás, y cuando se descubre su comportamiento, que no solo implica un atentado sexual muy grave, que habrá que por supuesto que comprobar, pero que lleva aparejado una forma de actuar completamente despreocupado finalmente de la seguridad, ¿no? Estos hechos ocurren después del fin de semana más sangriento en Chile del 18 de septiembre, con 37 homicidios que habían ocurrido en ese fin de semana largo, y nos enteramos que el zar de la seguridad andaba deambulando por las calles ebrio, ¿no es cierto?, con un comportamiento que, insisto, más allá del tema sexual, uno no esperaría de una alta autoridad. Claro. Y unido a ello, nace esta nueva arista que tiene que ver con el uso bastante intenso de dinero en efectivo por parte de esta alta autoridad, unido a un acceso a fondos anuales, más o menos de 500 millones de pesos en gastos reservados. Entonces, obviamente surgió la interrogante si no sería que todos estos pagos en efectivo, que como muy bien dices tú, se hacían en el hotel, que se pagaba en efectivo en el restaurante, que se pagaba en efectivo en el taxi, que se pagaba en efectivo, surgió la razonable inquietud si estos dineros no serían también fondos reservados y por lo tanto posiblemente constitutivos de un delito, ¿no? Esos fondos están destinados a otros fines y no a que una autoridad esté pagando sus gastos personales con ellos. Me parece importante que esto se esclarezca. Ya hemos tenido con anterioridad casos semejantes de mal uso de gastos reservados en la PDI, en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, y yo creo que esto es importante que se establezca investigativamente, pero también que veamos si es que el sistema que tenemos de gastos reservados en estas reparticiones tiene un adecuado control o simplemente es una gran caja de
fondos abierta para que la autoridad de turno la gaste sin ningún control y por lo tanto con la posibilidad de que existan actos de corrupción. Es de película, o sea, uno se imagina una caja fuerte, abierta, ¿no? O semiabierta, con un fajo de billetes a plena disposición, Claro. dinero fresco para gastar en lo que la autoridad estime conveniente. Dineros públicos, finalmente. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, uno, si lo piensa en el papel, uno dice, bueno, es razonable que estas autoridades tengan dinero en efectivo para poder realizar, por ejemplo, labores de inteligencia, pago a informantes, actividades, ¿no es cierto?, en que una persona se pueda integrar a una organización criminal, en fin. Pero todo eso también, si no tiene un adecuado control, lleva aparejado el hecho de que la persona puede ocupar estos fines para satisfacer necesidades propias, ¿no? Lo vimos, esto no es una novedad, Ignacio, ¿no? Lo vimos con el director de la PDI que está formalizado y acusado por estos hechos, lo vimos con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que gastaban estos dineros en arreglar sus jardines, financiar matrimonio, en fin, lo vimos con los directores de Carabineros, que casi todos ellos están también investigados por esta misma actividad. Entonces ya tenemos experiencia de que la falta de control en el uso de gastos reservados es un foco muy importante de corrupción y debiéramos aprender de dichas experiencias para tener mejores controles y que no tengamos que estar permanentemente desayunándonos, ¿no es cierto?, con noticias de este tipo. Carlos, más allá del evidente daño al gobierno, al segundo piso de la moneda, hablemos de lo más estructural, ¿no? El caso Monsalve y el daño a la probidad, a la fe pública, la erosión a las instituciones del Estado que ha generado este caso puntualmente. Claro, efectivamente, porque más allá del comportamiento inapropiado y posiblemente, eso es lo que se está investigando, delictual de un alto funcionario público, ¿no es cierto?, que uno podría acotarlo a él, decir, bueno, esto fue un acto de un funcionario, tiene que responder. Por supuesto que la interrogante queda planteada respecto al funcionamiento del sistema en general, sobre todo con una reacción, diría yo, tardía, demorada que tuvo el gobierno para tomar decisiones, ¿no? Cuando este caso se conoce por parte del gobierno, la verdad que hubo ahí 48 horas de mucha inacción y que las decisiones que finalmente se toman solo ocurren a partir del conocimiento público, de la revelación en el diario, la segunda de esta noticia, y uno habría esperado evidentemente una acción mucho más decidida por parte del gobierno. La decisión del presidente, que es finalmente quien la toma, a mí me parece que fue tardía. Obviamente las personas que lo aconsejaron a él, su segundo piso, los ministros que tuvieron acceso a esta información, creo yo tampoco tuvieron la altura, ¿no es cierto?, para dimensionar la gravedad del hecho y haber tomado las decisiones inmediatamente. Y efectivamente creo yo que más allá del daño al personaje, ¿no?, al funcionario, se genera un daño a la institucionalidad, porque, insisto, ¿no?, la idea de que había un personaje, un zar de la seguridad preocupado de lo que está pasando en un tema muy contingente, muy problemático para los ciudadanos en general, como es la seguridad pública, esa imagen se desmorona y queda más bien que todo esto estaba a cargo de un funcionario bastante chapucero, con estas acciones, ¿no es cierto?, completamente indebidas, con una subalterna y además con alta ingesta de alcohol, deambulando en la madrugada por calles de Santiago, ¿no? Toda una imagen que uno no espera de la alta autoridad de gobierno, y más allá del daño a esa persona, me parece que efectivamente se genera un daño también a la imagen, a la credibilidad del gobierno y de las instituciones que están a cargo de un tema tan importante como la seguridad pública. Otro caso que llega a la justicia, que explota en 2023, pero que tiene fuertes coletazos este 2024, es el denominado caso Convenios, tildado también como caso Fundaciones en algún minuto, ¿no? Tenemos ya el inminente desafuero de la diputada Catalina Pérez. A ver si podemos actualizar un poquito tu mirada, Carlos, sobre el caso Convenios y también, ¿no?, el daño al gobierno y esa supuesta superioridad moral del Frente Amplio que tan caro le ha costado con este caso. Yo diría que el caso Convenios, claro, tuvo su gran destape y conocimiento público en el año 2023, pero este año, como bien señalas tú, ha sido el año en que se ha tomado decisiones respecto a autoridades públicas de alto nivel, pensando en diputados, ¿no? Porque justo el desafuero de Catalina Pérez
de la región de Antofagasta, también está el desafuero de Mauricio Ojeda en la región de la Araucanía, y vienen a ser los dos hitos más importantes de altos personeros públicos involucrados, 2 diputados de la República. A mí me parece importante que efectivamente estas causas avancen, se investiguen profundamente. Me parece bastante evidente que en general debieran haber autoridades de este nivel involucrados y no tanto funcionario menor como ha sido hasta ahora. Y es importante que esto se esclarezca penalmente, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar, que se investigue, se acuse y se sancione a los que sean responsables, pero que también tengamos la capacidad, de nuevo, de tener mejores controles en los fondos públicos. No volvemos al tema que también ocurre en el caso Monsalve. ¿Cómo es posible que fondos tan importantes que se destinan por parte del Estado finalmente se entreguen con tan poco control, con tan poco accountability, ¿no? En muchos casos a instituciones, a fundaciones, con muy poco tiempo de vida, sin poder después controlar de qué manera se habían utilizado esos recursos? Yo creo que una de las grandes lecciones, de nuevo, del caso Fundaciones ha sido cómo gastamos el dinero público en un país con tantas necesidades, con dinero siempre escaso, y donde obviamente indigna que esos dineros escasos que el Estado tiene se terminen dilapidando y muchas veces entregándose a los amigotes del partido de turno, ¿no? De nuevo, una gran responsabilidad, me parece, para la institucionalidad, en este caso para el Congreso, de poder tener mejores mecanismos de control de esas platas y del sistema de justicia, de poder sancionar adecuadamente el mal uso de estos recursos. Abogado, ex fiscal Carlos Gajardo, conversando a esta hora de la mañana con Cuatro Cabezas, haciendo este recap judicial 2024. Muchas gracias, Carlos, por conversar hoy con nosotros. Gracias, Ignacio, como siempre, por esta invitación. Que estén muy bien y felices fiestas para ti y para todo el equipo de Cuatro Cabezas. Muchas gracias. Feliz año para ti, Carlos. Un abrazo de parte de este equipo.